Bueno, ahora vamos a ir a una entrevista con uno de los jóvenes que fueron de alguna manera mencionados de manera indirecta en la conferencia de prensa de Luisa María Alcalde ayer, por supuestos vínculos a Claudio X González, a diferentes partidos políticos. Tenemos aquí en el estudio al señor Alfonso Zárate, quien es director de litigio estratégico de la organización. No sé cómo se pronuncia, ¿Defensores? ¿Defensor X? ¿Defensores? Una cosa. Defensores. Ok, Defensores con Gracias, X. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alfonso, por venir. No, qué gusto. Muchas gracias. Pues ayer no saliste tú directamente en la diapositiva, que ahorita la vamos a poner y platicamos de ella, pero pues sí salió la organización, salió un poco de ello. Pues permitirte primero hacer un contraargumento inicial a Luisa María Alcalde. Pues mira, yo creo que llama la atención que al final pues somos organizaciones primordialmente de jóvenes que fuimos testigos de muchos candidatos riesgosos que se colaron en el proceso de la elección judicial. Empezamos llamando la atención de eso, eso fue incluso reconocido por la presidenta en la mañanera, y de ahí incluso vimos pues, el desarrollo del tema de los acordeones y distintas irregularidades que se dieron en la elección. Yo creo que pues sí llama la atención el interés de la presidenta de Morena con el tema, considerando que pues si no hubiera nada extraño o de qué preocuparse, pues así lo resolverían los tribunales en respuesta a las impugnaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante tomar en cuenta que al final sí somos jóvenes. Podemos tener a lo mejor intereses políticos como cualquier persona, ¿no? Yo creo que eso es algo que no se pelea con digamos, el llamado que nosotros estamos haciendo a la situación de la elección judicial. Bien. Tú dices la frase textualmente que utilizaste fue primordialmente jóvenes. Sí. Yo diría que más bien son primordialmente políticos. Hay dos acusaciones primero que hace Luisa Alcalde. Una, un vínculo a Movimiento Ciudadano, y luego ya el vínculo un poco más lejano, o sea, como 3 pasos más adelante, a Claudio X González. Sí. Primero, ¿niegan que están vinculados al Movimiento Ciudadano? Sí, no estamos representando de ninguna forma a Movimiento Ciudadano. Algunos miembros de nuestra organización tienen afinidades políticas con Movimiento Ciudadano. Incluyéndote, por ejemplo. Sí, con Movimiento Ciudadano y con otros partidos que son de oposición, incluso, ni siquiera únicamente con Movimiento Ciudadano. Pero lo que sí es importante pues, es que eso no tiene nada que ver con el ejercicio ciudadano, ¿no? O sea, una cosa es a lo mejor los intereses políticos que tuviéramos los integrantes y otra cosa es que detrás de nosotros estuvieran esos intereses políticos. Bien, esta fue un poco la gráfica que presentó Luisa Alcalde, la tenemos aquí. Miren, es esta organización que está colocada aquí a la derecha, Defensores, con 3 personas. Tú no estás colocado ahí en estas imágenes. Correcto. No obstante, pues hay distintas imágenes también que muestran que tienes una relación de amistad o lo que sea con estas 3 personas. Con algunos de ellos los he visto ahí en redes sociales. Claro. Que una organización que dices, bueno, negamos que estemos vinculados a Movimiento Ciudadano, pero sí somos militantes de Movimiento. ¿Tú eres militante de Movimiento Ciudadano? No somos militantes, ninguno de nosotros es militante. Pero muy simpatizante, sí, porque también tenemos ahí alguna imagen, por ejemplo, de ti con Movimiento Ciudadano y con varios de estas personas. Claro. Si la podemos poner en producción, se las agradecería como para que eso también quede como bien ilustrado. O sea, sí tienes una participación, por lo menos electoralmente activa en las elecciones pasadas. Entiendo que tú eres él, ¿no? Sí, está ahí en medio con el logo de Movimiento Ciudadano y luego allí esta otra persona también es parte de la organización. Sí. Entiendo que esta persona fue candidato de Movimiento Ciudadano a Correcto, algo, a Benito Juárez, un Benito asunto Juárez así. fue candidato en 2024. Aquí también estás, aquí al centro, Movimiento Ciudadano con Salomón Chartoriski. Claro, sí. O sea, sí están vinculados a Movimiento Ciudadano. O sea, sí. Sí, son gente de Movimiento Ciudadano, gente de Álvarez Maínez. Yo soy amigo de Luis Manuel, que él sí es gente de Movimiento Ciudadano, que es justamente el punto. Una cosa es que las impugnaciones estén, digamos, impulsadas por un partido, que eso no es cierto, ¿no? Al punto de que, los dirigentes de los partidos presentaron sus propias impugnaciones. Vamos a reuniones de Movimiento Ciudadano. Nos sacamos fotos enfrente del logotipo de Movimiento Ciudadano. Apoyamos a candidatos de Movimiento Ciudadano. Y luego creamos una asociación que no tiene nada que ver con Movimiento Ciudadano. O sea, es un poco el argumento. ¿Sí entiendes por qué la audiencia podría decir como...? Lo puedo entender el sospechosismo, ¿no? De pensar que detrás de esto estuvieran Movimiento Ciudadano. Pero, pues lo mismo sería pensar que a lo mejor Morena estuviera detrás de los acordeones, ¿no? Si en los acordeones incluyeron a las 3 ministras que fueron literalmente escogidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces sería el mismo argumento. Si en esos acordeones están las personas de Morena, pues entonces los acordeones vienen de Morena. Entonces,
entiendo el sospechosismo, lo comparto precisamente por eso presentamos impugnaciones diciendo que esos acordeones vienen impulsados desde Morena. Entonces, pues un poco nos están confirmando que les causa preocupación que nosotros estemos diciendo esto. Pues yo no sé si pensando que a lo mejor el Tribunal Electoral nos va a dar la razón y va a decir efectivamente esos acordeones vienen de Morena y eso violó las reglas de la elección del Poder Judicial. Hay varios, pero sí hay miembros adentro de la organización que tienen una militancia formal de Movimiento Ciudadano. Formal no. No, nada más una simpatía muy abierta, apoyo electoral, piden el voto a favor del Movimiento Ciudadano, pero no militan. No tienen sé, la condición jurídica. si lo pidan, lo pidió Luis Manuel cuando fue candidato, desde Mesa también fue vocero del Movimiento Ciudadano. Miguel fue vocero de la elección de Jorge, presidencial, pero desde ¿Y eres quien preside la organización? Él es el quien preside la organización, pero qué de nuevo, difícil es como separar esto, ¿no? Decir, bueno, sí, presido la organización, fui vocero de Movimiento Ciudadano, pero no me dice nada de qué, o sea, yo no avanzo, los intereses están separados por completo. O Sí, sea, están aquí separados yo por me completo. pongo la camisa de defensores y me quito el chaleco de Movimiento Ciudadano y lo sé hacer en perfecto orden, ¿no? Yo creo que hay pero dos ¿qué no decir puntos, como, ¿no? oye, Una cosa pues es sí, la postura como oposición. Ajá. Yo creo que sí nos definimos todos en la organización Opositores. como opositores a Morena. Pues Eso sí. es algo claro. Y otra cosa es que nosotros estemos realizando actividades en pro de un partido, Ok. ¿no? Eso no lo estamos haciendo, ¿no? O sea, eso sí es algo que está claro. Incluso no tendría sentido que esto se estuviera haciendo así bajo una organización cuando precisamente el punto de un partido es eso, ser una organización que está sentado en el INE, que podría perfectamente plantear sus argumentos como, por ejemplo, lo está haciendo el Pero PRI, no son, ¿no? o sea, yo como lo entendería quizás un poco es que ustedes son el brazo civil de Movimiento Ciudadano. O sea, No. Morena utilizó diferentes asociaciones civiles en algún momento. Morena en Claro, algún construyendo momento fue una justicia, asociación ¿no? civil, o luego hubo una que se llamaba, en el 2006, no recuerdo, Justicia Valiente o no sé, un asunto valiente que López... Se vale, los movimientos los partidos políticos pueden usar diferentes organizaciones civiles, Claro. pero ustedes no son defensores, en lugar de AC, defensores MC, un asunto así. No, para nada. Incluso entendemos por qué la relación está construyendo justicia, que Ajá. precisamente fue una organización civil de Morena enfocada a la promoción del voto abiertamente, ¿no? Esta del que siga la democracia. O sea, hay que varias siga la así. democracia, No es un exactamente. ilícito, adelante. No. Podrían decirlo hoy, pues. Exactamente, ese es ¿Por qué no justamente se nuestro atreven a decirlo, argumento. pues? ¿Por qué no lo diríamos si fuera así? Precisamente ese es el punto, ¿no? ¿Qué, digamos, beneficio tendremos nosotros de no reconocernos como una organización civil que colgara de un partido? Al contrario, nos ayudaría, nos daría mucho más exposición, tendríamos precisamente el respaldo de los integrantes del partido y no lo hacemos porque en realidad no es así, ¿no? O sea, genuinamente somos jóvenes pues que sí nos gusta participar públicamente. Algunos tienen afinidades con los partidos, pero incluso... Y jóvenes que van a buscar afinidades- candidaturas en el 2027, muy probablemente, adentro de un partido político. Bien, No sé, no sé si eso vaya a ser algo que estén pensando mis compañeros de la organización. La lo han hecho realidad es antes, que ¿no? O sea, han sido candidatos, me imagino. sí. No me sorprendería. Yo no vería incluso por qué estaría mal, ¿no? Al final, yo creo que el hecho de que nos guste hacer política es que busquemos espacios desde donde se pueda continuar haciendo eso, ¿no? Pero no es de ninguna forma ni el objeto ni el propósito de Defensores. Defensores ha desarrollado distintas actividades justamente desde el litigio estratégico para buscar ser una oposición desde la sociedad civil, ¿no? Bien. O sea, no desde los partidos. Podemos volver a poner la gráfica que muestra Luis Alcalde. En ella hacen la segunda conexión, que también estaría para hablar de ella, Ujú. entre Claudio X González, quien ponen aquí al centro. Creo que han hecho de Claudio X González una especie de fantasma superpoderoso, Sí, como si estuviera detrás de omnipotente. todo, ¿no? Pues yo creo que está detrás de muchas cosas, pero no creo que tenga el poder que creen que... O sea, a mí me da igual quien sea y es un ciudadano que tiene también el derecho de moverse políticamente como quiera. Pero uno que entiendo que no hacen un vínculo tampoco directo entre Claudio X González y Jorge Álvarez Maínez y Movimiento Ciudadano. O sea, ese no está tan claro. Hay un militante ahí, o no sé si sea militante, diputado federal de Movimiento Ciudadano, que sí tiene un vínculo, Gustavo de Hoyos, evidentemente con Claudio X González, parte de los artífices de esta alianza. Pero hasta Jorge Álvarez Maínez en sus declaraciones se salió a decir algo como, pues yo ni me cae bien Claudio Claro, X sí. González y de hecho me ha criticado, lo que sea. Exactamente. Y no se hace este vínculo directo.
Pero ahí se hace este otro vínculo con el Consejo, ¿cómo se llama? Consejo de Litigio Estratégico, que me llama la atención, uno, que tu título dentro de la organización es el mismo que esa organización. Tú eres director de litigio estratégico. Claro. Esto de litigio estratégico son como palabras muy específicas que me parece que evidentemente deben de venir de la inspiración de esta organización que se llama un poco así. En realidad, mira, justamente ya tiene un tiempo que el litigio estratégico surgió como una, digamos, rama del derecho que lo que busca es, a través del litigio, impulsar políticas públicas, ya sea en la administración o legislativamente hablando, ¿no? Lo vimos con los litigios que se empezaron a empujar para reconocerle a las organizaciones en pro de la defensa del medio ambiente, pues que se les reconocía legitimidad para impugnarlo y tal. En realidad, el litigio estratégico hoy es, digamos, así como existe el litigio civil, existe el litigio estratégico, ¿no? Entonces, es esa la razón por la que yo soy precisamente esa función dentro de defensores. Yo tengo a mi cargo pensar en de qué forma podemos empujar a lo mejor iniciativas a través del litigio para lograr esto. Así se logró el aborto, así se logró el reconocimiento del matrimonio igualitario, así se logró que se permitiera el uso médico de la marihuana. Entonces, entiendo la sensación de que está vinculado, pero en realidad no. Ellos son una organización incluso completamente aparte de nosotros. Bien, entonces partimos de decir no estamos vinculados. No estamos vinculados. Bueno, una pieza de evidencia que nosotros encontramos acerca, adicional que no está presentada aquí, de algo de vinculación que ahorita vamos a presentar, es en especial con esta persona que se llama José Mario de la Garza Marroquín, quien también tiene esta organización que se llama ProHook, y fue su hijo es uno de los principales activistas también ahí de este grupo de jóvenes que irrumpió ilegalmente en el Senado, rompieron ventanas, amenazaron a legisladores, etcétera, para evitar la reforma judicial. De esta persona en particular, que después entiendo que litigan, la vinculan con Max Kaiser y con Gustavo, no tengo información al respecto de ello y tampoco es que yo esté basándome con esto como verdad absoluta, pero que entiendo que sí es representante y especialista dentro de este consejo de litigio estratégico, pues una pieza de evidencia que sí encontramos que debe haber algo de evidencia y por lo tanto también, porque esta organización la funda Claudio X González, es un video publicado en tus redes sociales que justamente está, si lo podemos poner en producción, está... te hacen la invitación a ti para colaborar con una publicación de esta organización que me parece que es ProHook y donde aparece el hijo de José Mario de la Garza Marroquín, entiendo que se llama de la misma manera, José Mario de la Garza Morris, un asunto así, no lo conozco. Sí. Invitado también aquí si quiere venir a platicar con nosotros adelante. Pero te hacen esta invitación para participar ahí, evidentemente colaboras con ellos, por lo que, a ver, es absurdo pensar que no hay una relación, por lo menos con el Consejo de Litigio Estratégico. Y si no, si lo llevamos un poco más adelante en la lógica, esta organización la funda Claudio X González y por lo tanto también con Claudio X González. Mira, en realidad el vínculo con José Mario es de mi edad, estuvo precisamente interesado en el tema de la elección judicial y por eso cuando nosotros empezamos a hacer un llamado a participar en la elección judicial, porque de entrada eso es algo que no se está diciendo, nosotros llamamos a que la gente saliera a votar en la elección judicial. A ellos les pareció buena idea y se sumaron a ese llamado. Por eso precisamente ese vínculo en el que se puede ver que colaboramos. Pero es eso, es una colaboración. En realidad somos instituciones distintas, ¿no? Efectivamente, José Mario es hijo de José Mario de la Garza papá, ¿no? Digo, los vínculos... Que trabaja en una organización que fundó Claudio X González. Claro, sí, bueno, sí. A ver, la hermana de Luisa María hoy es fiscal de la Ciudad de México y se dice que no por eso habría un problema de independencia, ¿no? Yo creo que justo sí, existen vínculos... digamos que si estiramos la liga y estiramos la liga, seguramente tú y yo incluso hasta podemos tener gente algún vínculo, común, ¿no? Y algo así. Exactamente. Pero se puede decir un poco, a ver, si no estamos vinculados, es lo que hacíamos referencia, el video es un poco irrelevante, es más bien este asunto para que la audiencia lo pueda ver, tu cuenta de Instagram a la derecha y Proyecto Justicia Común, que es esta organización que también está dentro de la triangulación que presenta Luis Alcalde, un poco como para mostrar también la evidencia y a la audiencia. Bueno, por lo menos podríamos decir, nuestra posición es que no nos organizamos entre todos, no estamos vinculados los unos a los otros en materia laboral, pero por lo menos todos somos amigos.
hay una especie de Coincidimos. amaciato ahí, entonces Mira, todos coincidimos. somos, o sea, a lo mejor y no me dice Claudio X González qué hacer, pero sí nos echamos unas chelas y platicamos y todos No, somos mira, compas. yo no conozco a Claudio. Para Bueno, la empezar, organización, no sé si Este, Miguel o alguna otra persona ahí adentro, o sea, todos somos buenos amigos y aquí somos muy buenos compas, ¿no? Pues no, en realidad no. O sea, coincidimos, a ver, todos coincidimos en que la elección judicial no es legítima. En eso coincidimos. Al igual que muchísimas personas, ¿no? Digamos, Alito Moreno coincide con Ajá. eso y no por eso soy amigo de Alito Moreno, no lo conozco, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos une. Coincidimos en que la elección judicial no fue legítima, que hubo muchísimas irregularidades, así como lo dijeron 6 consejeros en el Consejo General del INE. No por eso yo tengo un vínculo con Carla Humphrey, por ejemplo, ¿no? Ella dijo un poco lo mismo que yo. Yo dije, hubo muchísimas irregularidades, esto se tiene que revisar, esto no había sucedido, pero no nos hemos visto nunca, ni hemos hablado, ni compartido una chela. Sí, te puedo decir que entre los jóvenes tenemos espacios en común. Luis Manuel, Miguel, José Mario Lagarza Hijo, todos tenemos edades, digamos, similares. Compartimos juntos, amigos. ¿no? Sí. No estudiamos juntos, pero sí tenemos personas en común. Y entonces, pues sí, en ese sentido compartimos un círculo. Pero ese salto a Claudio X o a Felipe Calderón o a Jorge Álvarez Maínez, en realidad no. El único que podemos decir que tuvo un vínculo, y tuvo, porque en realidad hoy no lo tiene, es Miguel, que fue vocero de la campaña de Jorge, pero incluso pues Miguel se separó de cualquier tipo de función pública o en el partido precisamente cuando decidió enfocarse en el tema de la elección judicial desde defensores. Bien, entonces ya lo comprendí bien. Ustedes lo que dicen es, no somos instituciones sin relación una con la otra, relaciones formales, no tenemos ningún documento de alianza, nada así. Organizaciones que coincidimos ideológicamente, coincidimos en varios puntos, principalmente en oponernos a Morena, oponernos a la presidenta Sheinbaum, oponernos a la reforma judicial. Resulta que Claudio X, todos somos amigos, todos somos tenemos algún tipo de relación familiar en ocasiones, algunos militaron en algún partido, pero nada de esto implica una relación directa de subordinación o de coordinación estratégica tampoco, o sea, tampoco es que tengamos reuniones al respecto de cómo vamos entre todos a avanzar nuestros intereses colectivos, no es nada de eso. A mí me parece que un poco hacer este argumento está motivado en alguna medida para no perder legitimidad, que la organización sostenga la legitimidad. Porque entiendo por qué no quisieran decir si estamos vinculados a Movimiento Ciudadano, porque probablemente eso haría que le cierren espacios en medios de comunicación, que digan, bueno, estos son voceros de Movimiento Ciudadano, aunque lo son, bueno, por lo menos uno de ustedes, el presidente, lo es o lo fue en algún momento, pero perderían el reclamo que hoy de alguna manera sostienen, que en el fondo yo creo que varias cosas es legítimo. Yo no tengo ningún problema con los acordeones, ni la ley tampoco lo tiene, pero por ejemplo esta labor que hicieron con respecto a algunos jueces que estaban vinculados al crimen, me parecía un reclamo legítimo que perdería mucha legitimidad si dicen, pues es que sí somos compas todos, sí estamos aquí en coordinación con MC. Pues no, de nuevo, o sea, ojalá fuera así, digamos, de tener el respaldo de Movimiento Ciudadano. Realmente somos una organización que pues o sea, digamos, no va naciendo, ya tiene un tiempo, pero no tenemos ningún tipo de estructura ni recursos partidistas. ¿Cómo se financian? Ni nada. Literalmente por el gusto de hacerlo. O Se lo sea, hacen de cada gratis uno de ustedes. nosotros tiene sus propios trabajos. Yo soy abogado, trabajo en un despacho y en mis tiempos libres. ¿Pero hay nómina en la organización? O sea, ¿le pagan a gente? ¿No tienen nadie en nómina? No tenemos nómina. Hemos buscado incluso financiamiento como cualquier organización de la sociedad civil en estos programas que impulsan iniciativas y tal. Yo no he sabido, o cuando menos en este año, que hayamos tenido ningún tipo de financiamiento. Entonces, la elección judicial fue realmente por una preocupación de lo que estaba sucediendo. Los perfiles los buscamos en Google, no tenemos tampoco, o sea, no tenemos que buscar más, ¿no? Incluso es un poco lo que decíamos. Ojalá este esfuerzo de investigación hecho desde Morena, pues hubiera hecho, por ejemplo, con los candidatos indeseables, ¿no? Que bastaba con buscarlos para darnos cuenta por qué eran indeseables para esos cargos. Entonces, sí, la verdad es que yo al final me quedo con que
llama mucho la atención que unos jóvenes pues estemos marcando la agenda a la presidenta de Morena. Yo no entiendo por qué tanta preocupación o por qué darnos tanto espacio. Lo agradecemos, que bueno, nos ayuda precisamente que se sepa todo lo que estamos haciendo porque creemos que es muy importante. Pero pues algo de razón hemos de tener para que estén destinándonos tantas situaciones. Te puedo decir que la secretaria de Comunicación de Morena estudió conmigo en la prepa. Y no por eso soy morenista, ¿no? O sea, los vínculos están. Camila Martínez conoce a Miguel, conoce a Luis Manuel León. Entonces, en realidad, si estiramos los vínculos, incluso nosotros tenemos vínculos también con gente en Morena, pero no por eso Morena nos está apoyando o nos está dando recursos o está, digamos, impulsando que nosotros... Sí, bueno, pero esto. ninguno de ustedes fue vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, pues ninguno. No. O sea, sí, una cosa es conocer a alguien y la otra cosa es ya tener una organización con alguien que fue vocero de Jorge Álvarez Maínez. Sí es, la calidad de los vínculos es una cosa. Una cosa es tener colaboraciones en Instagram Luisa María con el hijo de... Luisa María Alcalde tiene vínculos con Movimiento Ciudadano. Antes de estar en Morena, estuvo en Movimiento Ciudadano. Entonces, Pero cuando Movimiento Ciudadano y Morena serán aliados en algún momento, ¿no? Claro, y no por eso ya la marca, digamos, a ser militante o afín o tener algún tipo de trato con Movimiento Ciudadano, ¿no? Si ese argumento lo aplicáramos, bueno, entramos en la discusión de que medio PRI está metido en Morena. Sí, y no era como el punto. A ver, me gustaría que tengan ya establecido como lo de los vínculos, creo que la audiencia puede tomar su decisión en cuanto a la postura, cómo comprenderla. Entrarle un poco al fondo del asunto, que yo pensé que ibas a presionar un poco más al respecto del fondo del asunto. O sea, ¿por qué es que Luisa Alcalde sale a que usted un poco sacar esta cosa y a señalarlos por nombre, por apellido, etcétera, y a establecer este mapa? Porque ustedes han tenido presencia en muchos medios de comunicación, yo los he visto por todos lados, creo que han hecho un buen trabajo en ese sentido, para pues llamar ilegítima la elección del Poder Judicial. Sí. Ahora aquí mismo lo aprovechas aquí un poco para hacerlo. Mira, un poco permitirte hacer ese argumento. Es muy sencillo, yo creo que se puede explicar en términos fáciles. El 80% de los resultados coinciden con los acordeones. Al final, una elección tiene que ser legítima precisamente en el sentido de que haya certeza de que las personas votaron libremente. Acordeones que no eran ilegales, ¿estamos de acuerdo en eso? Pues mira, no es ilegal el acordeón, lo que es ilegal es el financiamiento con los que se pagaron y que se usen para inducir el voto a las personas. ¿Con qué financiamiento se pagaron? Público o privado, la Constitución dice que está prohibido. Entonces, el que haya sido... No pero público o privado, o sea, ¿qué significa? Que yo vaya a imprimir acordeones en mi impresora, eso no es ni financiamiento público ni privado. Si se utiliza para inducir el voto y se reparte, digamos, de manera masiva, en ese momento es cuando se viola lo que la reforma del Poder Judicial dice, que lo tenemos documentado con fe de hechos, cómo se movilizaron las estructuras, mucho de gobiernos locales, en las alcaldías Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez. Hubo movimiento de funcionarios públicos para la entrega de estos acordeones. Hubo incluso el uso de programas sociales. Bueno, si está tan acreditado, ¿por qué no fallaron conforme a lo que ustedes consideran que es derecho? No han fallado. Justamente creemos que hay preocupación de que pues, nos puedan dar pero hasta algo ahora, de razón. Ninguna instancia, o sea, sí ha fallado. Por ejemplo, el INE como primera instancia. El INE reconoció 5 votos contra 6. Estos datos que estoy dando lo dijeron los consejeros electos ya durante la presidencia de López Obrador. Perfecto. Pero 5 contra 6 sigue siendo un fallo en su contra. Sí, pero es un fallo que por un voto hubiera sido por la invalidez. Yo creo incluso que el INE hizo bien en no declarar la invalidez porque eso hubiera abierto un escenario que nunca antes se ha vivido. Políticamente y jurídicamente es algo que podría detonar muchas otras cosas. Yo coincido precisamente, y no por eso soy morenista, en lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que el Tribunal Electoral tiene la palabra sobre esta situación. Precisamente, un tribunal que te va a adelantar que va a fallar en contra de ustedes también. Muy probablemente. Ajá. O sea, sería... pero porque es que si dicen tenemos la razón, jurí, está plenamente documentado, de no sé qué... ¿Por qué es que entonces ninguna instancia vaya a favor de ustedes? Pues porque están cooptadas. Somos las víctimas. Entonces, no, las víctimas no, para nada. Un poco, de hecho, nosotros estamos haciendo esto porque creemos que la gente sí se está dando cuenta. Yo creo que de ahí viene la preocupación de Morena. La gente sí se está dando cuenta, la gente no salió a votar. Fueron 13 millones que salieron, pero 3 millones salieron a anular el voto. Entonces tenemos 10 millones, sí. 10 millones de 100
que son un montón de personas, pero que en una elección, digamos, ordinaria, faltaron muchas personas de Morena. Para matizar, 3 millones que salieron con un voto anulado, no necesariamente anular el voto, hubo algún porcentaje, no sé cuál sea, me imagino que la gran mayoría sí anuló su voto a propósito, que resultaron boletas anuladas por errores que se pudieron haber cometido. Pero sí, continúa. Claro, claro. Y al final, una elección en la que solo el 10% del padrón logró efectivamente, digamos, ejercer el voto, con independencia del sentido, solo el 10% del padrón Es logró plenamente legal. ejercer. Es plenamente legal, pero empieza a hablar de que algo no está funcionando. El que diga que el modelo de elección judicial funciona, Sí. no la vivió, ¿no? Sí, O de sea, acuerdo. era sumamente difícil poder salir a votar. Estaba la intromisión de factores reales de poder, si le queremos decir así, llámese como se llame, llámese crimen organizado, llámese gobiernos, llámese partidos, que estaban buscando inducir al voto. Incluso la presidenta salió a decir, bueno, pues es que ¿por qué la oposición no puso a sus candidatos? Porque no se podía. Porque precisamente el punto era que no se pusieran candidatos desde los partidos y la presidenta reconoce pues que el problema fue que la oposición no puso candidatos como sí lo hizo Morena. Entonces, ese tipo de pronunciamientos empiezan a generar un problema de certeza de si esta elección realmente se llevó como genuinamente. Si la Bien, gente pero me salió a parece una votar. cosa ser el argumento de la certeza en cuanto a la opinión pública y la otra cosa es el argumento jurídico de decir porque si llegaste a decir la elección fue ilegítima. Imagino como abogado Sí. te referías en términos jurídicamente. La Constitución dice que la elección tiene que haber certeza. Si no hay certeza en ese momento, jurídicamente, desde la Constitución, empieza a perder la fuerza de ser válida. Pero no hay certeza Precisamente que se ese es emitieron los votos que se emitieron. Yo no creo que se hayan inventado actas. Mira, fíjate que los consejeros del INE reconocen que hubo casillas en donde se votó más que el número de personas Y que se podían eliminaron votar. esas casillas y ya. Exactamente, pero eso sumando a que entonces tenemos un 80% de coincidencia de los acordeones con los resultados en todo el país, en que está documentado que hubo movimiento de estructuras partidistas, en que está documentado que hubo funcionarios públicos involucrados. Entonces, todo eso sumado jurídicamente empieza a tumbar una elección de manera general. Pero es que me estás describiendo todas las elecciones que han habido en este país desde toda la vida. El único factor mira, que no se repite es la participación, que fue menor en esta ocasión. Bueno, sí, pero a sí, ver, si a uno queremos reparte, decir que la elección de Claudia Sheinbaum tuvo estas circunstancias. y la elección pues, de Felipe Calderón, y la de Vicente Fox, y la de Peña Nieto. Magnífico. Cuando dice reconozcámoslo así, alguien, entonces, bueno, ¿no? estás O sea, hablando de la democracia mexicana. La democracia mexicana es ilegítima. Es un poco el argumento que hace Defensores. Me parece un argumento extraño, pero si lo quieren hacer. Hemos tenido muchísimos retos para lograr que empiece a haber democracia. Empezó a haber un poco de democracia cuando empezó a haber transición y cuando se empezó a crear un Instituto Nacional Electoral suficientemente fuerte, sí, muy costoso porque eso cuesta mucho dinero, para que hubiera en algún momento plena certeza de las elecciones en este país. Yo me pregunto si entonces ya íbamos para allá porque parece que estamos retrocediendo. No sé cuándo ¿no? hubo plena certeza acerca de los resultados electorales de este país. Hay, Pues mira, hay certeza posible. Morena dentro de dice las que en el condiciones. 24 cuando Claudia Sheinbaum ganó y en el 18 cuando Andrés Manuel Me ganó. parece que el son PAN los de dirá que más cuando ganó hay, Felipe ¿no? Calderón y cuando ganó Fox, el PRI dirá que toda la vida. Ya ¿no? ustedes dirán cuando gane Movimiento Ciudadano, un poco. No, fíjate que de nuevo yo incluso no soy militante de Movimiento Ciudadano. Al final yo creo que sí se está notando que está habiendo un retroceso en los mecanismos de las elecciones. Eso no lo puede negar nadie. Los ciudadanos contaban los votos, ya no los cuentan. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. ¿Por qué ya no hay presupuesto para eso? Cuando fue una de las victorias democráticas de la izquierda que los ciudadanos contaban los votos. Entonces, más allá del tema de partidos, nosotros incluso como jóvenes sostenemos que la generación que está arriba de nosotros nos falló en todos los sentidos. Por eso estamos en este problema y en muchos otros, ¿no? Y por eso nosotros como jóvenes nos estamos involucrando porque sí creemos que parte de lo que puede ser la solución es ya que haya un cambio real de generación, ¿no? No es posible que en ninguno de los partidos, bueno, acaba de circular una foto de los jóvenes dialogando con el segundo piso de la 4T. Terrible, sí. Monreal, Pedro Aces ahí. Exactamente, ¿no? Lo mismo en el PAN y lo mismo en Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano dice ser muy joven y su dirigente tiene más de 40 años. O sea, eso yo creo que todos los jóvenes podemos decir que no es joven. Entonces, pues sí, al final yo creo que más allá de un tema de partidos, sí está habiendo un quiebre generacional en el que hay generaciones que estamos abajo que ya no estamos de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas arriba.
A mí me pareció un buen cierre lo que acabamos de decir, pero no sé si quieres agregar algo más. Sí, sí, adelante. No, me parece Pues que gracias, es todo. Alfonso Zárate, quien es director de litigio estratégico de Defensores MX. Gracias por haber estado acá. Gracias a ti.